atrayentes o quimioatracción, donde ese cono de crecimiento va a direccionar hacia ese sitio, y van a ver otras señales de quimiorrepulsión en donde en vez de ir en esa dirección, sino que va en sentido contrario. A diferencia del filopodio que se puede retraer, en este caso no, este ya se transformó en cono de crecimiento, y hay una repulsión, ¿sí? Se direcciona hacia otro sitio, o son quimioatrayentes que van hacia esa dirección. Lo que hace al final es un soporte trófico de la estructura diana. Trofismo significa nutrición, o sea que me está nutriendo al cono de crecimiento, vaga redundancia, a crecer hacia ese sitio. Entonces existen unas proteínas quimioatrayentes y otras proteínas quimiorepulsoras. Las netrinas son proteínas quimioatrayentes, atraen al cono de crecimiento para que se direccione al sitio adecuado, ¿okay? Mientras que las semaforinas son proteínas quimiorepulsoras, o sea que permite que ese cono de crecimiento no crezca en esa dirección, sino que se desvíe hacia otro sitio. Claramente, estas señales están mediadas por los canales de calcio que participa en, digamos, en el crecimiento y direccionamiento del cono de crecimiento. Pero acuérdense que ambos existen movimiento. Tanto la quimioatrayente y la quimiorepulsión hace que se mueva el cono de crecimiento. La diferencia está que el cono de crecimiento puede direccionar hacia un sitio en específico que atrae, como quimioatrayentes, como las netrinas, como van a haber otras como quimiorepulsión que no, o sea, se mueven, pero en sentido contrario para que no crezcan en ese sitio, que serían las semaforinas, ¿ok? Pero como hay movimiento y hay reestructuramiento del citoesqueleto de filamentos de actina, entonces allí depende del calcio intracelular, ¿ok? Y de su modificación. Por ejemplo, lo que se muestra aquí en el líquido intracelular. ¿Se acuerdan que la vía termoalgésica se decusa en la médula espinal y luego asciende? Entonces eso hace que, por ejemplo, la netrina hace que se decuse de un lado a otro en la médula espinal, por ejemplo, la vía termoalgésica. Pero van a haber otras señales donde no debería decusarse en la médula espinal, sino más bien en el tallo encefálico, como ocurre en la vía propioceptiva y de tacto fino, que se decusa en la porción inferior del bulbo raquídeo. Entonces van a haber señales quimioatrayentes donde se decusa en el mismo sitio, pero van a verse otras señales quimiorepulsoras donde no conviene que se decuse en el sitio donde se corresponde, sino que se decuse en otros sitios, y en esos otros sitios tienen que haber señales quimioatrayentes del cual se decusa. Entonces aquí lo que está mostrando el tubo neural, y que en la placa del piso donde se va a decusar ciertas, digamos, con el crecimiento de un sitio a otro, es gracias a la netrina. Ok, entonces, una vez que la célula inmadura se diferencia en polo apical y polo lateral, y que ese polo apical se diferencie en una espícula que va a formar el filopodio. El filopodio, según las proteínas transmembranas, ¿sí?, se comunica con otras células para ver si o crece o se retrae a través de los filamentos de actina que se encuentran en el líquido intracelular, y a través de la concentración de calcio intracelular también. Y que una vez que se transforme del filopodio al cono de crecimiento, entonces van a haber sustancias quimioatrayentes o quimiorepulsoras donde va a permitir de que ese cono de crecimiento llegue al sitio donde se corresponda, y una vez llegado ese cono de crecimiento al sitio donde corresponda o que hace contacto con la otra neurona, entonces se va a desarrollar la futura sinapsis, ¿ok? Acuérdense que la sinapsis, la que representa en mayor proporción, sería la sinapsis química. Ahora bien, vamos a estudiar, una vez que el cono de crecimiento llega al sitio donde corresponde y contacta con otra neurona, cómo se desarrolla la sinapsis. ¿Qué pasa? Que fíjense que aquí estamos mostrando unas estructuras, ¿sí?, en el asta anterior de la médula espinal. Acuérdense que el asta anterior de la médula espinal representa los cuerpos neuronales de la motoneurona alfa, que también es llamada la motoneurona inferior, en donde los axones de esa motoneurona
hacen contacto químico con el músculo a través de la placa neuromuscular. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo lesiono o elimino ciertos grupos musculares del cual estaban destinadas esa motoneurona alfa? Acuérdense que esa motoneurona alfa antes era neuroblastos y que una de las espículas se diferenció en filopodios y luego en cono de crecimiento. Ese cono de crecimiento, ¿cuál es su trayecto y su vía final? Llegar al músculo que le corresponda, ¿verdad? Para la contracción muscular. Pero imagínense que en vez de llegar al músculo que le corresponda, no existe ese músculo. ¿Qué va a pasar cuando una neurona, tanto inmadura como madura, no encuentra su función? Se elimina. En este caso no encontró su función, ¿por qué? Porque se eliminó el músculo del cual debió de llegar. Entonces esa neurona simplemente no se desarrolla. Ahora bien, si coloca un injerto de músculo en ese sitio, ¿ok? Justamente ese sitio, donde el grupo muscular donde ocupó el lado donde no había el músculo, entonces hay un desarrollo de filopodio, luego con el crecimiento y llega hacia el músculo. Entonces, para que haya un desarrollo adecuado del filopodio y del cono de crecimiento, tiene que haber el sitio de llegada obligatoriamente. Si no hay sitio de llegada, entonces no se va a formar ni el filopodio ni el cono de crecimiento. Eso es importante, ¿ok? Para el desarrollo neuronal. ¿Qué pasa? Que las conexiones, cuando llega el cono de crecimiento al sitio donde debe llegar, en este caso representa las fibras musculares, que también son otras células, lo hace de manera desorganizada, ¿ok? O sea que un cono de crecimiento va a tener contacto con varias células musculares. Y a medida que va pasando el tiempo y hay un buen desarrollo, ¿sí?, del feto, entonces un cono de crecimiento va a hacer contacto con una célula específica del músculo. Entonces lo que antes era inespecífico se va a volver específico, de un cono de crecimiento a hacer contacto con una célula muscular, y eso le da la especificidad y más sensibilidad a la contracción muscular, ¿ok? Lo hace de manera más eficiente. Fíjense que aquí tenemos la comunicación inespecífica de los conos de crecimiento con respecto a las células musculares, ¿verdad? Y fíjense que en la porción inferior, que sería esta, la conexión entre el cono de crecimiento y las células musculares es de 1 a 1, o sea que se desarrolló. La conexión va a ser específica. Entonces, la conexión específica tiene que ver con el desarrollo, ¿sí?, o la maduración del sistema. ¿Qué pasa aquí? Que puede haber aumento del número de axones de inervación con respecto al número de dendritas primarias. Entonces, a medida que va creciendo los números de axones de inervación, van a haber aumento del número de dendritas primarias. Y eso tiene que ver, no la misma neurona, ¿no? Los números de axones de inervación es de una neurona que hace contacto con el cuerpo neuronal y con las dendritas de la otra neurona. Eso entonces le da especificidad, porque se supone que a mayor número de dendritas es porque tiene que recibir mayor número de conos de crecimiento y mayor conexiones, ¿ok? Puede ser de que ese mismo cono de crecimiento genere mayores otras espículas, pero ya de un cono axónico desarrollado, que al final va a desarrollarse el botón axónico, ¿sí?, para hacer la sinapsis química y que el cono de crecimiento se transforme en axón. Ahora bien, resulta que esa sinapsis no es suficiente que el cono axónico llegue a su sitio de llegada, al músculo. Y no solamente es suficiente de que sepamos que la especificidad de un cono axónico y la célula muscular, la relación es 1 a 1. Eso ocurre también en la comunicación entre una neurona y otra, ¿no? Por las vías que hemos estudiado a lo largo del primer parcial de Neurociencias 2. Pero fíjense que hay otras proteínas que se encuentran en el líquido extracelular, justo en el sitio de llegada del cono axónico, que me permite que haya crecimiento o desarrollo de sinapsis.
y también son factores tróficos que hacen de que se generen la sinapsis en ese sitio. Factores tróficos quiere decir nutrición, nutre en ese sitio, ¿ok? Entonces es muy importante que existan proteínas tróficas que hacen que me generen la sinapsis química, básicamente. ¿Qué pasa? Vamos a colocar en el dispositivo anterior qué es lo que significa aquí la NGF, que es el factor de crecimiento neuronal, ¿sí? Que es lo que permite que haya crecimiento justamente de la neurona, que es un factor trófico. Y fíjense que esta es una célula que no tenía espículas, y una vez que está expuesto al factor de crecimiento derivado de las neuronas, fíjense cómo crece de esta manera, ¿ok? Y genera varias espículas, y esas espículas pueden generar el futuro sinapsis si se comunica con otra neurona. ¿Qué pasa? Que esos factores tróficos son varios. Tenemos, por ejemplo, el factor neurotrófico derivado de las neuronas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿sí? Y la NT3. Entonces son 3 factores neurotróficos que hace que la neurona crezca y aumente la sinapsis química en ciertos sitios. ¿Por qué digo ciertos sitios? Porque no todos los factores neurotróficos tienen efectividad sobre ciertas sinapsis. Por ejemplo, aquí arriba estamos demostrando áreas como el ganglio dorsal de la raíz dorsal, ¿sí? De la vía sensitiva. Tenemos aquí el ganglio del simpático, ¿sí? Y tenemos también otros ganglios de los nervios craneales. Fíjense que aquí, por ejemplo, si vamos a analizar el factor neurotrófico derivado del cerebro, que sería esta, ¿dónde hay mayor crecimiento? Hay mayor crecimiento en el ganglio de la raíz dorsal sensitiva, pero casi no hay crecimiento, por ejemplo, en el ganglio del simpático. O sea que ese factor neurotrófico derivado del cerebro hace, digamos, mayor, desarrollo a ese nivel. Pero si comparamos, por ejemplo, aquí el factor neurotrófico derivado de la neurona, donde hay mayor crecimiento, justamente en el ganglio dorsal, que sería este, y también en el ganglio simpático, y casi no ocurre en los ganglios de los nervios craneales. Mientras que el NT3, fíjense que prácticamente en las 3 genera crecimiento, pero más, ¿sí? Va a ser en los nervios craneales, en segundo lugar en el ganglio de la raíz dorsal y en tercer lugar del ganglio simpático. Entonces quien debe desarrollar la sinapsis en ganglio del simpático sería el factor neurotrófico derivado de la neurona. Entonces no todos los factores neurotróficos van a tener especificidad en todos los lugares donde van a hacer sinapsis. Entonces por esa razón cada factor neurotrófico es distinto. Por ejemplo, en la dermis, ¿sí? En los discos de Merkel tiene que haber el factor neurotrófico derivado del cerebro para su desarrollo de esa sinapsis. Mientras que en los folículos pilosos está la NT4 o la NT5 o la NT3, por ejemplo. Si hablamos de otra parte de la piel, tenemos el factor neurotrófico derivado de la neurona. Por ejemplo, las terminaciones libres de la vía termoalgésica. O la NT3 cuando hablamos del uso neuromuscular. Entonces, cómo los receptores sensitivos hacen contacto con sus respectivas neuronas, si son receptores especializados, y que depende del factor neurotrófico para su desarrollo. Y toda esta información va a viajar hacia justamente la médula espinal, que eso ya lo vimos en neurociencia 1. ¿Qué pasa? Que tenemos el factor neurotrófico derivado de la neurona, ¿sí?